Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismalcot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de las claves de la bendición. Hemos pasado un tiempo en Deuteronomio 28, donde obviamente vimos la voluntad de Dios, que es bendecir a cada uno de nosotros y hasta donde queremos, la verdad. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, la abundancia es algo relativo. No es lo mismo para todos. Hay gente que con 1,000,000 tienen abundancia y otros necesitan 50 millones o necesitan 100,000, porque es relativo, porque depende de realmente dónde estamos, qué es lo que se necesita para vivir y de la visión que tenemos también de nuestra vida. ¿Dónde termina la abundancia? Pues no termina en la voluntad de Dios, pero podríamos decir, termina donde nosotros vamos a dejar de ser diligente o dejamos de ser obedientes. Cuando yo te escucho, no puedo dejar de pensar en ese momento en donde vimos ese milagro de las vasijas que se llenaban con aceite. Ese es exactamente el ejemplo Bueno. que va ahí. Por supuesto, si eres diligente y obediente, llegarás tan lejos como Dios quiere llevarte. ¿Y qué pasó con esta mujer que mencionas, no? En Segunda de Reyes 4:6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. No. Finalmente, ella determinó en este momento creer que lo que el hijo dijo, en lugar de decir al hijo: bueno, pues busca al pueblo siguiente. Ya acabamos con las del pueblo de aquí. Vamos por los otros pueblos y podemos seguir. Pero hay algo en nosotros muchas veces que es el contentamiento. Claro. Estoy satisfecho. Claro. Y es algo normal y natural, pero no es correcto. Porque si tengo suficiente, tengo que pedir más para poder empezar a dar. Porque la palabra dice que abundará y sobreabundará para toda obra. Así es. ¿No? Entonces, la sobreabundancia no es para nosotros, es lo que nos permite dar. Es lo que nos permite bendecir y ser bendición para muchos. Porque cuando decimos, pues ya tengo suficiente, es egoísta. Ya tengo la provisión que necesito, ya no me preocupo. Y también es: ya no voy a hacer más esfuerzo. También, ¿no? También. ¿No? Y no debemos de pensar así. Dios no piensa así. Dios puso en marcha una creación que nunca deja de crecer, que siempre se multiplica. ¿Por qué? Porque imagínate, cuando Dios hizo la tierra, eran 2. Había comida para 2. Tuvieron hijos, etc. Hoy somos 8 billones. Y la tierra sigue proveyendo. Porque no se va a parar. Los científicos descubrieron que como va la tierra y la creación, podemos vivir 100 billones de gente en la tierra y todavía hay suficiente para estar aquí, para cada quien. Esa es la mentalidad de Dios. No, siempre tenemos que seguir produciendo y no caer en: estoy satisfecho, ya no necesito más. Para mí es suficiente, ahora para los demás. ¿Cómo voy a poder dar? ¿En qué cantidad? ¿Verdad? Y eso es tan importante, modificar nuestra manera de pensar. Vemos ahí con la viuda, finalmente llegó diciendo: pues con esto ya la hicimos, mis hijos y yo vamos a vivir bien.
podemos ya no preocuparnos. Salió de la crisis, Sí, pero nunca tuvo la visión de ir a la abundancia. exacto. Sí, sí, salió. Sí, exactamente eso. Salió de la crisis. Y con esto estaba contenta, ¿no? Entonces, también la gente podrá decir, bueno, es muy arrogante, siempre quieren tener más, etcétera, y más y más. Pero mira lo que dice el versículo 12 ¿cómo se llama? De Deuteronomio. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tu mano. Entonces sí tienes que trabajar para seguir trabajando, produciendo. Prestarás a muchas naciones, no pedirás prestado. Para prestar y no pedir prestado, tienes que tener un excedente. No puedes vivir justito. Y es ahí donde podemos caer fácilmente en una comodidad. Tengo como sacan a veces el versículo de Salomón. Ay, que me des suficiente para no pecar. Suficiente en la mente de Salomón le dará mucho más de lo que tú te imaginas. Pero una vez más es una cuestión de corazón, Sí, ¿no? exacto. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Sí. Porque tú puedes seguir queriendo tener más para vivir una vida de lujuria, que era el sentido de Salomón. Sí, claro. Pero cuando tú tienes un sentido de dar a la necesidad de alguien más o simplemente bendecir a alguien porque le quieres, por gracia, dar un regalo, es la intención del corazón lo que siempre va a contar para Dios. Sí, claro. No. Y es interesante ver también, estamos hablando de conformarnos, salir de la crisis, ya no pedir más, ya no buscar más, ya no anhelar más, pero por otro lado la línea muy delgada también de la ambición. Sí, claro. No estamos hablando de ambición, no estamos hablando de avaricia, No. estamos hablando de tener para poder cumplir un propósito divino, tener para poder dar a la iglesia de Dios. Exacto. Que finalmente, ¿qué es dar a la iglesia de Dios? A cualquier cosa que sirva para extender el evangelio. Sí, y se necesita muchos recursos, no solamente económicos, humanos también, espirituales, mentales. Se necesita para ser un misionero una mente sólida, porque puedes estar mucho tiempo en opresión, en persecución, en crítica, en ciertas crisis. Todo, necesitamos esta prosperidad completa. Y sanos, obviamente, porque te lanzas a la selva, si no eres salvo, los mosquitos te van a comer, ¿no? Y te puedes quedar ahí y morir ahí. Entonces, un misionero tiene que tener todo esto. Un enviado de Dios tiene que tener todo esto. Jesús fue un enviado de Dios. Sí. Y Jesús nunca tuvo carencia de nada. No. Y cumplió su propósito, que era traer las buenas nuevas al mundo, ¿no? Rescatar lo que se había perdido. Y es exactamente el mismito patrón para la iglesia. Exactamente. Ese es vivir en la bendición, ¿verdad? Me acuerdo ahorita de este gran misionero John G. Lake, que se fue donde había una epidemia en África, donde toda la gente se moría y se moría y se moría. Y él estaba ahí para sanar y orar por los enfermos y sanaba. Y él nunca se enfermó. Y cuando vinieron los científicos a ver qué le estaba pasando a él, porque él vivía en la bendición, él decía, pues hacen una prueba y le pusieron ¿cómo se llama? El virus sobre su mano con el microscopio, y cuando el virus tocaba su piel, el virus se moría. Eso es estar en la bendición, haciendo su propósito. Y obviamente, ¿por qué era bendecido tanto? Pues porque él estaba obedeciendo. Él no fue a África por una idea de él. Dios lo mandó. A partir del momento, Dios proveyó para todas sus necesidades
en este llamado que tenía. Cuando tú estás en el llamado de Dios para tu vida, Él provee todo lo que necesitas de manera sobrenatural. Sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a buscar la palabra, buscar algo que obedecer. Mientras no conocemos la palabra, no la podemos obedecer. Qué importante ir a Dunamis. Exactamente. Dunamis, para los que no conocen, el Instituto Bíblico Dunamis. Sí, por supuesto. Porque es ahí donde vas a perfeccionar tu camino de bendición, conociendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos antes de llegar a la iglesia por primera vez no sabían que el diezmo es clave para poder ser bendecido? ¿Qué es lo que activa a Dios en contra de Satanás, que viene a robar, matar y destruir? Y como siempre hemos enseñado, ¿verdad? La voluntad de Dios comienza, ¿cómo es? La fe comienza cuando conoces la voluntad de Dios. Exacto, así es. Entonces no puedes ser un hombre de fe si no conoces la voluntad de Dios. Porque ¿en qué vas a creer? Y la voluntad de Dios se conoce estudiando su palabra. Exacto. La Biblia. Sí, sí, sí. Es lo único que tenemos, de hecho. No hay otro libro, no hay una versión nueva, no. Es la misma desde el inicio. Entonces, la bendición es algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. La voluntad de Dios siempre va a ser bendecir el pueblo, ¿verdad? Isaac consideró salir de su tierra para ir a Egipto porque había hambruna. Pero Dios dijo: no. Hay bendición sobre ti y nadie la puede detener. Y mira, Génesis 26, 2 y 3 dice: se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Estas hambrunas eran tremendas como las que tenemos hoy. Siempre es un momento tremendo. Pero a pesar de esto, Isaac fue bendecido. Probablemente Satanás puso algo ahí en la tierra para matar a un gran número de gente. Y los que pensaban salvarse se fueron a Egipto, porque Egipto tenía el Nilo, tenía tierra fértil, podían seguir sembrando y cosechando ahí. Pero cuando escuchas la voz de Dios, porque no creo que solamente Dios habló a Isaac, pero Isaac fue el que obedeció. Él no acabó en esclavitud en Egipto. Claro. Él acabó, ¿cómo? Pues ahí dice unos versículos más después, ¿no? En 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, el año de la hambruna, 100 por 1, y le bendijo Jehová, ¿verdad? Eso es el efecto de la obediencia. Es el efecto de no ir por nuestras ideas, de no ir por nuestros pensamientos, y también de no considerar la circunstancia. Estaba en una gran depresión económica, sí, pero él no se fijó en esto. Consultó a Dios. Yo creo que porque se quedó, porque Dios le dijo, porque él dijo a Dios: ¿qué hago ahorita? Eso debe de ser nuestra pregunta cuando tenemos un momento de indecisión. ¿Qué harías tú, Señor? ¿Qué me aconsejas? Entonces, Él te va a decir lo que Él puede bendecir. Y lo que puede bendecir es tu obediencia a su consejo. El consejo para Isaac: quédate aquí. Tú vas a vivir tal vez en una zona donde te sientes extranjero,
pero en Egipto también vas a ser extranjero. Entonces, este punto ya no es válido. Pero aquí yo puedo bendecirte. Claro. Porque aquí te sembré. Aquí mandé a tu papá. Abraham lo mandé yo aquí. No me equivoqué. Entonces, cuando Dios te manda en un lugar, no se equivocó. ¿Cuántas veces vemos gente en la iglesia, verdad? Que viene diciendo, Dios me mandó aquí. Y a los 3 meses, Dios me dijo de ir a otro lugar. Te vas de esclavitud en esclavitud. Porque nunca vas a reinar. Es que qué importante es conocer la palabra de Dios y conocer la voz personal de Sí. Dios, el rema de Dios para nuestras vidas. Porque caemos mucho en religiosidad y en sobreespiritualidad diciendo, es que Dios me dijo, no levantes el nombre de Dios en vano. No. No lo uses en vano. No, eso es porque estás peligroso. usando el nombre de Dios para tú quedar bien con lo que tú quieres hacer. Uh-huh. Una cosa, yo siento que, no, tú tienes ganas de. Sí, exacto. No es la voz de Dios. Entonces hay que cuidar mucho, porque en la prosperidad se va a dar cuando verdaderamente nos sometemos a la voluntad de Dios para nuestras vidas, Sí. como sea y donde sea. Y no tenemos que inventar y generalmente cuando Dios te dice muévete, ahora no quieres moverte. Exacto. Te da temor moverte. Señor, sí, pero cuando son tus fuerzas y tus ganas, estás inventando que Dios te está hablando. Sí, claro. Claro que sí. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que saber obedecer la voluntad de Dios. Sí, sí. Que siempre tiene que estar alineada, ¿verdad? Como, ¿quién fue quien le dijo a Dios? Sí, pero dame 3 versículos para saber que Kenneth Hagin. Para saber que eres tú el que me estás hablando, Sí, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Y ese es lo que tenemos, que vemos en Isaac, y lo que el versículo con que empezamos hace 5 días, que cuando deseamos, finalmente somos linaje de Abraham, ¿verdad? La bendición de Abraham ha alcanzado a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Isaac? Linaje de Abraham. En la hambruna, la bendición de Abraham le alcanzó. Después pasaron ahí generaciones, el bisnieto conoció a hambruna, José, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Él era linaje de Abraham y la bendición de Abraham llegó a José y él salvó a toda la zona de la hambruna de morirse de hambre. ¿Por qué? Porque la bendición de Abraham estaba sobre él. ¿Y qué hacía José? Lo que Abraham hizo, obedecer. Nunca se rebeló en contra de Dios, nunca murmuró en contra de Dios, nunca se quejó de lo que estaba viviendo en la cárcel, como esclavo. No, nunca. ¿Y qué pasó? Dios se mantuvo con él. Por eso todas las circunstancias que vemos donde José pasa por una tribulación, la Biblia dice, y Dios estaba con él. ¿Ya? Y hoy tenemos el mismo pacto que Isaac, que José, que todos los que vienen y todavía dice la Biblia, ahora el pacto es un mejor pacto. Entonces, ¿para qué nos preocupemos? Seguimos obedeciendo la palabra de Dios, claro, porque es la clave que hizo que Abraham fue bendecido y que hoy en día fuimos bendecidos por su obediencia, porque él provocó que naciera en Belén el Mesías, que nos ha redimido de la maldición y que hoy estamos viviendo en la bendición. Y sí podemos y sí debemos pedirle a Dios, Señor, quiero vivir en tu bendición. Uh-huh. Muéstrame lo que tengo que cambiar,
muéstrame lo que tengo que hacer. Porque a veces no nos damos cuenta. No, no, por supuesto, no tenemos siempre la imagen completa. Y tenemos toda la apertura de venir delante del Señor y decirle, ayúdame, quiero ser una bendición a tu iglesia. Exacto. Ayúdame a yo ser una bendición para poder ser una bendición para muchos más. ¿Quieres ser bendecido todo el tiempo? Obedece todo el tiempo. Consulta a Dios, pídele el consejo necesario y sigue su voz. Si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿No? Bueno, pues vamos a parar aquí. Nos despedimos con una oración. Pues Señor, te damos gracias por enseñarnos sobre la obediencia a la palabra de Dios. Sobre la obediencia y la revelación de la palabra. Aleluya. Es lo que nos lleva a conocer las claves de la bendición y tener esta vida bendecida todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos has injertado en Abraham. Somos linaje espiritual de Abraham. Y hoy, Señor, la bendición de Abraham está disponible para todos los que toman la decisión de escoger la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición. Y te damos gracias por esta revelación, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hasta aquí llegamos. Nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan que pueden compartir a donde quieren estas enseñanzas. También suscríbanse al canal para estar enterados de todo lo que producimos. Y también recuerdan, siempre en victoria.